Capítulo 3. Y Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo en ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Mas allegóse a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados, y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Mas muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Y salió entonces de Samaria el rey Joram, e inspeccionó a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió, Iré, porque como yo, así tú, como mi pueblo, así tu pueblo, como mis caballos, así también tus caballos. Y dijo, ¿por qué camino iremos? Y él respondió, por el camino del desierto de Idumea. Partieron pues el rey de Israel, y el rey de Judá, y el rey de Idumea, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, faltóles el agua para el ejército, y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová, para que consultemos a Jehová por él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, Aquí está Eliseo, hijo de Safat, que daba agua a manos a Elías. Y Josafat dijo, Este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel, y Josafat, y el rey de Idumea. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, No, porque ha juntado Jehová estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no mirara a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová fue sobre Eliseo. Y dijo, Así ha dicho Jehová, Haced en este valle muchas acequias, porque Jehová ha dicho así, No veréis viento ni veréis lluvia, y este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Dará también a los moabitas en vuestras manos. Y vosotros heriréis a toda ciudad fortalecida y a toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, y cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Y aconteció que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Idumea, y la tierra fue llena de aguas. Y todos los de Moab, como oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, juntáronse desde todos los que ceñían talabarte arriba, y pusiéronse en la frontera. Y como se levantaron por la mañana, y lució el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron, Sangre es esta de espada. Los reyes se han revuelto, y cada uno ha muerto a su compañero. Ahora pues, Moab a la presa. Mas cuando llegaron al campo de Israel, levantáronse los israelitas e hirieron a los de Moab, los cuales huyeron delante de ellos. Siguieron empero hiriendo todavía a los de Moab. Y asolaron las ciudades, y en todas las heredades fértiles echó cada uno su piedra, y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kiraresed solamente dejaron sus piedras, porque los honderos la cercaron y la hirieron. Y cuando el rey de Moab vio que la batalla lo vencía, tomó consigo 700 hombres que sacaban espada, para romper contra el rey de Idumea, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar, y sacrificóle en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo en Israel, y retiráronse de él, y volviéronse a su tierra.